El tema de este video es Leyes del movimiento. Corresponde a la unidad temática 1 del módulo 3 del curso de Física 1. La cantidad de movimiento se denota por la letra P y es equivalente al producto de la masa por la velocidad de determinada partícula. Aquí tenemos un sistema aislado donde solo hay dos partículas y solo pueden interactuar entre ellas dos. Se cumple que la cantidad de movimiento en un instante t para este sistema es igual a la cantidad de movimiento en un instante posterior. Dicho de otra forma, la suma de las cantidades de movimiento de las partículas en un instante t va a ser una constante y va a ser igual a la suma de las cantidades de movimiento de las partículas en un instante posterior. Por otra parte, en este caso en el que solo hay dos partículas, podemos decir que la variación en la cantidad de movimiento en la partícula 1 es el negativo de la variación de la cantidad de movimiento en la partícula 2. Dicho de otra forma, la cantidad de movimiento que se pierde en una partícula debe ganarse en la otra, para que la suma sea constante. Ahora vamos a hablar de la primera ley de Newton o ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado ya sea de equilibrio estático, si el cuerpo está en reposo, o de equilibrio dinámico o cinético si el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento a velocidad constante con aceleración igual a 0. Si el objeto se encuentra quieto, él tiende a permanecer en este estado de reposo. Y si por acción de alguna fuerza el cuerpo se encuentra en movimiento, en el momento en el que este cuerpo se encuentra aislado y no está interactuando con ningún otro objeto, su velocidad es uniforme, o sea que su aceleración es igual a 0. Y decimos que está en un equilibrio dinámico o equilibrio cinético, moviéndose a velocidad constante sin aceleración. En el mismo caso que cuando está en equilibrio estático, también la aceleración es igual a 0. La segunda ley de Newton dice lo siguiente. La fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es equivalente a la variación con respecto al tiempo de su cantidad de movimiento. Dicho de otra forma, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la derivada del producto de su masa y su velocidad. Si consideramos que la masa no cambia durante el tiempo, o sea que es una constante, la sacamos de la derivada y podemos decir que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es equivalente al producto de su masa por la derivada de su velocidad. Finalmente podemos decir que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa y su aceleración. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo nos dan como resultado pues la fuerza resultante sobre ese cuerpo y es equivalente a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Recordando cómo sumamos vectores en el primer módulo, aquí tenemos cómo sumar fuerzas por medio de sus componentes rectangulares. Si quiero obtener la resultante F de las fuerzas F1, F2, F3, etc., lo que debo hacer es descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes horizontal y vertical, sumar independientemente los componentes horizontales y sumar independientemente los componentes verticales. La fuerza total está determinada por los componentes de las sumatorias respectivas.
Fx va a ser la sumatoria de las fuerzas horizontales y Fy la sumatoria de las fuerzas verticales. Eso lo vimos cuando sumamos vectores. Y aprendimos que básicamente cuando estoy sumando vectores, lo que estoy sumando son sus componentes. En este caso, la suma de estos vectores equivale a la suma individual de sus componentes verticales y horizontales. La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Si tenemos en cuenta las ecuaciones 2.7 y 2.8 que vimos anteriormente, se puede deducir que la fuerza que actúa desde el cuerpo 1 hacia el cuerpo 2 es equivalente al negativo de la fuerza que actúa desde el cuerpo 2 hacia el cuerpo 1. Eso lo podemos ver más claramente aquí. La fuerza que yo aplico sobre este bloque, vamos a hacerlo un poco más pesado, tiene una fuerza opuesta, pero de igual magnitud, que es la fuerza de reacción. En este caso, la fuerza que aplico es la fuerza de acción y la fuerza de fricción es la reacción. La variación en la cantidad de movimiento que tenga el cuerpo de la persona que empuja debe ser igual al negativo de la variación de la cantidad de movimiento del objeto empujado. De acuerdo con lo anterior, concluimos que no existe una fuerza aislada, sino que siempre aparecen por parejas. Esto implica también que un cuerpo no puede autoacelerarse. Dicho de otra forma, si usted se encuentra flotando en el vacío del espacio, usted no puede empujarse a sí mismo. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.